Bienvenidos, ¿cómo están todos? Mi nombre es Néstor Irrazábal, voy a ser su guía en el día de hoy. Estamos ubicados al oeste del centro de la ciudad y al sur del lago Nahuel Huapi. En el día de hoy vamos a tratar de apelar un poco a la imaginación porque vamos a alejarnos un poco del Bariloche turístico para irnos en el tiempo a comienzos del siglo XX, en el año 1900, en los orígenes de esta colonia pastoril, en los orígenes del pueblo, y vamos a tratar de recordar y de imaginarnos cómo era la vida en ese momento, cómo era, qué clase de colonos llegaron acá al pueblo y más que nada cómo vivían y en qué arquitectura usaban, qué tipo de trabajos realizaban. Vamos a tratar de irnos a esa época. Si bien hoy quedan muy pocos vestigios, muy pocos restos de ese Bariloche colonial, vamos a tratar de recorrer los pocos restos que quedan y tratar de imaginarnos, como dijimos, ese Bariloche tan lindo, lleno de sueños y de gente que se venía acá, aventureros, a realizar una nueva vida. Bien, en cuanto a los consejos de seguridad, vamos a tratar siempre de mantenernos en grupo, de mantenernos el barbijo bien puesto, ¿no? Como yo recién, bien puesto el barbijo, mantengamos la distancia social y como es una ciudad y está lleno de autos, como podemos ver y escuchar, tratemos siempre de hacer caso a las indicaciones y de cruzar por las esquinas y por donde es debido. En cuanto a lo que es el suelo, tenemos muchas subidas, muchas bajadas, muchos pozos, entonces estemos siempre atentos a dónde pisamos y tratemos de llevar nuestras cámaras y nuestros celulares bien agarrados para que no se caigan en el piso y no se pierdan. En caso de perdernos, nos vamos a reencontrar en las puertas del HPR, que está ubicado en la otra cuadra. Además, a cada uno le vamos a entregar un mapita como este que le estoy dando en este momento. Gracias. Bien, en donde está indicado el recorrido que vamos a hacer y donde está indicado el punto de reunión. Bien, como dije antes, necesitamos mucha imaginación hoy, necesitamos estar abiertos a imaginarnos ese Bariloche todavía salvaje de la época, así que los invito a recorrer un poco de historia. Vamos. Bien, vamos a hacer una parada cortita, rápida, vamos a observar este arroyo que por allá en el año 1900 era muy importante, ya que el ejido de Bariloche y el primer proyecto de población de Bariloche llegaba hasta este arroyo, donde hacia el oeste, es decir, donde estábamos recién en la Plaza Belgrano, no había nada, había vegetación, digamos, nativa de la zona, y hacia el este era donde se estaban asentando los primeros pobladores, las primeras casas, los primeros negocios, y entonces este arroyo, que hoy lo conocemos como Arroyo Sin Nombre, más adelante vamos a saber cuál es su nombre original y la función principal que tenía para la ciudad que iba creciendo. Bien, vamos ubicándonos. Bien, esta casa que tengo atrás es conocida como la Casa Yáñez. Si bien se escapa un poco a los inicios de la colonia, es una casa un poco más tardía, de los años 20, de 1920 en adelante. Esta casa nos muestra un poco la arquitectura de la época y nos va marcando un poco la colonización que sufrió la zona. Y como podemos ver, esta casa tiene característica principal, y si quieren nos podemos acercar a mirar un poquito. Si bien no es la madera original, porque han pasado ya 100 años, podemos ver que la madera es el principal protagonista de la construcción. Como vemos, son todas cabañas o casas con techos a dos aguas. En esa época tenían tejuelas que eran de alerce, que se traían desde Chile, o también se construían de ciprés. Como podemos ver también, lo que es en busca de mejorar el contacto del habitante que vivía en la casa con el exterior, con la naturaleza, la mayoría de las casas tenían balcones como podemos ver que lo que hacía era poder aprovechar, como hacemos en el día de hoy, una buena vista, o la buena vista que podría llegar a tener esta casa en ese momento, ¿no? En el año 1900, cuando no había ningún edificio más grande
que el tamaño de esta casa, ¿no? Y que nos podía entorpecer la vista. Otra cosa es el tamaño de las ventanas, como se trasladaban los vidrios con carretas, con bueyes. Obviamente sufrían muchas rupturas, entonces se buscaba construir con ventanas así chicas para aprovechar los pedazos de vidrios que venían al ser transportados y se rompían. Bien, otra cosa que también vamos a ver mucho en estas construcciones, como dijimos, el balcón, es el pináculo, que vendría a ser una ventana que coronaba ese techito que vemos ahí a dos aguas pequeño, que en esta casa no lo vemos, que quizás hace mucho lo tenía, no sabemos, pero eso era también una manera como de agradecer, o reflejaba un agradecimiento al árbol que había permitido hacer esta casa con la madera. Esta casa, si bien vemos, está hecha por carpinteros que vinieron desde Chile, también nos muestra, como dije antes, la colonización que vino, que mayormente fue hecha por gente también de Chile y extranjeros, tanto de Europa, de Suiza, Alemania, como también del norte del continente americano. Bien, en nuestra siguiente parada vamos a seguir tratando de ver, y vamos a ver las pocas casas que quedan de la época, pero también para ayudarnos a nuestra imaginación les voy a mostrar a cada uno, gracias a la tecnología de hoy, unas imágenes para que nos podamos seguir imaginando cómo era el terreno en esa época. Aquí podemos ver, pueden ir pasándolas, todas las imágenes. Bien, después de este viaje en el tiempo que tuvimos con las imágenes, vamos a tratar de imaginarnos ese Bariloche, como dijimos allá en la presentación, ese Bariloche salvaje, ese Bariloche con muy pocas casas, con muy pocos pobladores. Vamos a tratar de imaginarnos, y hoy gracias a las fotos podemos también un poquito ayudar esa imaginación. Vamos a tratar de visitar, en las siguientes paradas vamos a visitar otras construcciones antiguas, donde vamos a poder ver esta característica en donde la madera era el principal material de construcción, principalmente porque era lo que más abundaba, y segundo porque la inmigración que venía desde Chile era principalmente carpinteros que trabajaban la madera. Muchas gracias, ahora seguimos para nuestra siguiente parada. Estamos a mi espalda, tenemos la Casa Barata, la conocida Casa Barata. Es una de los primeros asentamientos, las primeras casas que hubo en la antigua colonia pastoril de San Carlos de Bariloche. Ese nombre, Colonia Pastoril de San Carlos de Bariloche, recién en 1902 está datada la fundación de la colonia. Como primer colono de San Carlos, de la ciudad, del pueblo, se conoce a Carlos Wiederhold. Carlos Wiederhold fue un inmigrante que vino desde Chile, que abrió la primera tienda de ramos generales, que estaba ubicada en donde hoy, que creo que todos los conocemos, en las cercanías del centro cívico. Si bien hoy no la podemos ver desde aquí, estamos muy cerquita. Esa tienda se ocupaba de abastecer de productos importados que traían de Chile, de los pocos productos que se podían traer en esa época, a los pobladores de la zona, y además se encargaba de recolectar todas las producciones que se podían hacer acá en la colonia, tanto productos agrícolas como ganado, como lana, y se encargaba de comerciarlo con Chile. Todo a principios de 1900 hasta 1905 aproximadamente. Gracias a Carlos Wiederhold también es que nace o tiene gran participación en la creación del nombre de San Carlos de Bariloche como actualmente la conocemos. Por un lado, San Carlos viene de él, de Carlos, pero el San aparece en una carta de aproximadamente en 1902, por un error, en vez de decirle Don Carlos, se le escribieron San Carlos. Y Bariloche aparece en 1907 en un documento procedente desde Viedma. Aparece la deformación de la palabra Buriloche, que quiere decir gente del otro lado o gente de atrás de la montaña, una palabra del dialecto mapuche, los originarios, del pueblo originario que había acá en la región, y es así que nace el nombre de San Carlos de Bariloche. Acá en nuestras espaldas, como dije, podemos seguir viendo lo que es la arquitectura de la época. Como podemos ver de vuelta, podemos ver las tejas del tejado.
podemos ver el pináculo en la cima ahí de la cumbrera del techo, y podemos ver, obviamente, como dijimos antes, la madera, que venía a ser el principal. Como dato interesante, en la parada que hicimos antes, la primera parada cortita, pudimos ver el arroyo. Bueno, ese arroyo que marcaba el límite del ejido municipal también pasa por las cercanías de este terreno. Y así que, como gracias a las imágenes ya conocemos el origen del nombre, conocemos quién era el primer colono, de dónde venía, ya podemos imaginarnos un poco de manera más tangible cómo era el Bariloche de esa época. Así que acompáñenme, vamos a seguir. Bien, esta parada cortita es para mostrarles un poco, y también con mucha imaginación, como venimos en todo nuestro recorrido, hasta esta zona llegaba el primer ejido municipal de Bariloche. Como dijimos antes, fue de gran importancia el arroyo que venimos nombrando en casi todas las paradas. Ese arroyo es el que Carlos Wiederhol, el primer colono, que recién conocimos un poquito su historia, es donde él aprovechaba la corriente de ese arroyo para mover el primer molino que hubo en la colonia. Con él podían moler los granos que se producían, y más adelante, con la misma fuerza hidráulica, funcionó el aserradero. Como dijimos, un poquito la economía se iba perfilando, ya como colonia agrícola, pero también como la industria maderera, que iba a tener iba a ser una actividad muy grande aquí en la colonia todavía temprana de 1910. En cuanto a población, los censos que hay históricos que se han encontrado, se calcula que había entre 850 y 1000 habitantes en la época. Siempre pensando que el Bariloche que vimos en las fotos era desde ahí hacia allá, ¿no? Hacia el este, perdón. Bien, ese arroyo que dijimos hoy, que no tiene nombre, es el arroyo sin nombre, se conoció en esa época como el arroyo del molino, claramente porque Carlos Wiederhol había puesto el molino ahí, y después de sufrir, mucho después ya de la ausencia en Bariloche de Carlos Wiederhol, sufrió un incendio en el cual se perdió, y bueno, ahí, a partir de ahí se lo fue perdiendo su nombre con el correr de los años, y se pasó a llamar el arroyo sin nombre. En la próxima parada vamos a hablar un poco de la industria maderera, que es tan importante en la ciudad, así que sigamos. Con esta hermosa vista que tenemos del lago Noel Huapi, es aquí donde nos vamos a seguir imaginando cómo era el contexto, tanto económico como social, de la colonia en esos tiempos, a los inicios, a los mediados de la primera década del siglo XX. Acá en la colonia, como dijimos, Carlos Wiederhol había establecido ya su primer almacén de ramos generales, y debido a las grandes distancias que había tanto con Buenos Aires como con otras provincias, se empezó y se hizo más por una necesidad. Se retomó y se siguió usando el comercio que existía ya, el intercambio que existía entre Chile y Argentina, fundamentalmente con la región de Puerto Montt. Es aquí donde Carlos Wiederhol importaba y exportaba esos productos, los productos que se producían acá en la colonia. Alrededor de 1905, Carlos Wiederhol le vende su propiedad, su despensa, a la compañía Chile-Argentina, una compañía con capitales chilenos y alemanes. Eran pertenecientes a los señores Juve y a Chiles, ahí va, no me salía ese nombre. Es gracias a esto que en esta región se produce el auge económico. Esta compañía, gran compañía con 14 sucursales, tanto en Chile como en Argentina, con 1 millón de hectáreas, con muchísimas cabezas de ganado, con muchísimos empleados, más de 300, con un aserradero, una flota naval, es que aprovecharon el paso Pérez Rosales para establecer esta zona para establecer este comercio fluido con Puerto Montt, donde se generaba un contacto semanal. También gracias a un decreto del presidente de aquella época, que era Julio Argentino Roca, se declara esta zona entre Chile y Argentina libre de impuestos aduaneros. Esto favoreció de gran manera el comercio, y es aquí donde se produce un gran auge, ya que este monopolio, digamos, que fue acumulando económico la empresa Chile-Argentina, también fue acumulando en cuanto a poder, ya que no solamente controlaba las importaciones y exportaciones, sino que además le daba
le dio a la ciudad los primeros edificios municipales, tanto para la policía, edificios estatales serían, porque en esa época todavía no era municipio, pero le dio el primer edificio a la policía, dio los negocios de ferretería, de farmacia y de registro civil en aquella época, y eso fue también ayudando y incrementando el poder que fue acumulando esta empresa. Esto siguió así hasta mediados de la década del 20, hasta el año más o menos 1914, y esta empresa fue la que propició el gran impulso tanto de inmigración como económico de la ciudad de Bariloche. Ya vamos terminando este hermoso día que nos tocó, este hermoso recorrido que la estamos pasando genial. A mis espaldas, este edificio era la antigua sede de la Oficina de Tierras y Colonias. Si bien no es su ubicación original, fue trasladado aquí, podemos seguir viendo la arquitectura de la época, que como venimos marcando está muy presente la madera y bueno, el estilo alemán de construcción, alemán germano-chileno vendría a ser. Bien. Para esta época, para el 1914, ya San Carlos de Bariloche, conocido así con ese nombre, como dijimos, presentaba un intercambio, prácticamente era sola una región con Puerto Montt. El intercambio económico era fluido, pero bueno, el contexto económico y el contexto mundial fue cambiando. Como sabemos, en 1914, la Primera Guerra Mundial genera que ese comercio que había de exportación de Chile hacia Alemania se cortara, se corte. Entonces, viene a generar una crisis tanto en Chile como en todo el mundo, pero particularmente en esta región, ya que el principal comercio, que era con Chile, se fue debilitando y de gran manera. Aparte, sumado a este contexto internacional, en el ámbito nacional, Argentina quiere extender su soberanía sobre el territorio nacional. Para eso establece la aduana. La aduana, que viene a regularizar todo ese libre comercio que había, viene a regularizarlo cobrando impuestos aduaneros, como se hace hoy en día. Eso, sumado al contexto que dijimos, genera que este comercio tan fluido con Chile se vaya debilitando hasta prácticamente desaparecer hacia finales del siglo 30. A partir de este año, en 1914, la compañía Chile-Argentina se empieza a debilitar, ya que no puede comerciar con la misma afluencia que antes, lo que genera que en el año 1919 venda sus activos argentinos al señor que ya seguramente escuchamos nombrar, el Primo Capraro. Él, que se había desempeñado como gerente de una de las sucursales de la compañía acá en Argentina, en esta zona de Bariloche, compra los activos y le viene a dar como una vuelta de tuerca a lo que hasta entonces era el comercio con Chile. Él viene a genera una usina propia para darle energía al aserradero y al molino. Además, busca cambiar un poco el método el contexto económico al tratar de establecer un comercio más fluido con el lejano Buenos Aires. Para esto, él va a poner todas sus ganas y su capital y su espíritu emprendedor para poder generar ese comercio fluido con Buenos Aires, y logra retomar lo que es el proyecto del ferrocarril, que para ese entonces venía construyéndose, pero de manera muy lenta y con muy poco apoyo nacional. Para eso él se va a convertir en el principal proveedor para ese proyecto, que era fundamental para lograr su modelo económico. Él quería generar que Bariloche que tenga un comercio directo con Buenos Aires, y que el tren era el medio de transporte por donde iban a transportar todos los productos que se producían acá, principalmente la industria maderera. Esa industria maderera que él impulsa con su aserradero, y que ese aserradero le provee todas las casas, todo el material de construcción a las casas que se harían en la época. Bueno, ahí vemos un poco la figura de Primo Capraro, cómo toma importancia en Bariloche y en las decisiones, para un Bariloche que ya iba contando con 1.500 habitantes aproximadamente, y que en 1929 se viene a convertir en un municipio.
Eso también va a transformar un poco el ámbito político de la ciudad con las primeras elecciones. De eso vamos a hablar un poquito en las paradas que vienen. Pero bueno, lo que cabe destacar es eso, que en este periodo del 14 al 20 y pico, 28 por ahí, es donde Primo Capraro toma gran importancia en la ciudad, junto con otros personajes que vamos a conocer en la parada que viene. Bueno, seguimos. Bien, llegamos a la última parada de este hermoso recorrido, que quizás nos costó bastante porque Bariloche ya es una ciudad desarrollada. Nosotros estamos pensando en la colonia agrícola pastoril de hace más de 100 años. Aquí a mi espalda tenemos el edificio del Club Andino Bariloche. Y les voy a hacer una pregunta. Hasta este momento no hemos hablado de algo. ¿De qué no hablamos hasta ahora? Del turismo. Muy bien, muy atentos. No hablamos del turismo. ¿Por qué? Porque el perfil económico de la zona, tanto de Carlos Wiederhol, de los primeros colonos, de la Chile argentina, todo fue impulsado a la industria maderera, a la exportación de ganado con Chile. Y bueno, eso vendría a cambiar, como dijimos, a partir de 1914, con la crisis que hubo mundial, con el surgimiento del Primo Capraro. Viene a cambiar eso y viene a buscar otro aspecto. Otro aspecto de la economía. En 1922 se crea el Parque Nacional del Sur con las leguas de tierra que habían sido donadas a Perito Moreno, el conocido Perito Moreno. ¿Qué pasa con ese parque? Va como perfilando, y valga la redundancia, el perfil turístico de la región. Entonces, Primo Capraro va a crear la primera hostería, va a crear las primeras excursiones para los visitantes los pocos visitantes que venían en la época. Otra figura que surge a partir también de 1925 en adelante es Emilio Frey. Él, que había trabajado en actividades relacionadas con la tierra y el estudio del terreno, va a crear todo un proyecto turístico para la región. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, la crisis había generado que Bariloche, había sumergido a Bariloche en una profunda crisis, tanto la Primera Guerra Mundial, como también la crisis del 29, del crash de la bolsa en Estados Unidos. Eso había generado todo un contexto que se tradujo acá en Bariloche en una época muy difícil. El comercio con Chile era prácticamente imposible por los impuestos aduaneros, y el comercio con Buenos Aires, al no tener el tren, era muy difícil, se tardaban 60 días a caballo. Entonces estos próceres que tuvimos acá en Bariloche, gente tan importante, tuvo la idea de, como le gustaba tanto la montaña, como le gustaba tanto el paisaje, esta postal suiza, que como así llamaban a Bariloche en la época, se pudiera explotar ese perfil turístico. Entonces Emilio Frey va a crear un proyecto turístico en el cual va a buscar una respuesta y un apoyo en el Estado. Al no obtenerse ese apoyo, va a crear lo que tenemos aquí, el Club Andino Bariloche, o CAP, como lo conocemos, en el año 1932, junto con otros cuatro primeros pobladores de la ciudad. Y lo que buscaban acá es promover las actividades de montaña y las actividades turísticas, creando senderos, creando paseos, creando refugios en la montaña y promoviendo con los pobladores la actividad turística. La actividad turística y la actividad de montaña. Entonces el CAP venía a ser como un canalizador de ese proyecto que tuvo Emilio Frey y que también Primo Capraro formó parte, para que el perfil turístico de la ciudad de Bariloche ya se vaya formando, y que obviamente hoy conocemos en la actualidad lo que es Bariloche a nivel internacional en lo que es turismo. Otra cosa que tenemos que decir importante, que Primo Capraro, en su esfuerzo de mantener ese modelo económico que dijimos que era con Buenos Aires, va a poner mucho capital propio y va también a sumergirse en deudas, a no poder llevar adelante y la paralización total del proyecto del tren, sumado a deudas que tenía con sus empleados. Y aparte, como dijimos, en 1929, la creación del municipio de Bariloche, él se presenta para ser el primer intendente y pierde esas elecciones. Eso va a ser todo un combo emocional, me imagino, que va a terminar, junto con algunos problemas médicos, va a terminar en 1932 con la finalización de su vida. Se va a poner fin a su vida Primo Capraro en un hecho trágico.
y va a marcar también el fin de una etapa, vendría a ser económica, industrial de la colonia y de la ciudad de Bariloche, para abrirle paso al turismo de la mano de gente como Ezequiel Bustillo, Emilio Frey, todos, la gente muy importante que vamos a que es nombrada y que es conocida hasta el día de hoy en Bariloche. Bueno, esa fue la pequeña historia de Bariloche. Qué bien la pasamos, gente, hoy. Se terminó, yo sé que no quieren terminar, quieren seguir caminando, conociendo un poco la historia, pero bueno, todo tiene un final, como dice la canción. ¿Qué podemos decir? Este Bariloche que hoy vemos, obviamente, como aprendimos en este recorrido, o que intentamos aprender y que yo intenté mostrarles, era muy diferente para principios de 1900, obviamente que era muy diferente. Y además, los perfiles que tenía la ciudad eran muy diferentes, tanto el económico, del turismo prácticamente no se hablaba, y se empieza a hablar como parte de un proyecto nacional que le viene a dar una vuelta de tuerca a la crisis económica que azotaba al país, y no solamente económica, también una crisis de nacionalidad, digamos, y lo que viene a hacer el turismo en esta zona es afianzar lo nuestro, afianzar el sentimiento de pertenecer a un país tan lindo como Argentina. Y en esa época, en el 1930, 34, se necesitaba y mucho. Todas las paradas, obviamente tuvimos que tener mucha imaginación, pero si no conocemos la base o los inicios de la historia, es muy difícil también tratar de relacionarlo con el presente. Entonces, la verdad que intentamos mostrarle esa cara de Bariloche agrícola, esa cara de Bariloche exportador de ganado, exportador de granos, y esa cara de Bariloche de aventurero, de gente como Primo Capraro, y antes como el señor Carlos Wiederhol, o como también los hacendados, como el primer hacendado Jared Jones de la época, sintieron y vivieron esa aventura de venirse a esta ciudad tan alejada del mundo, tan alejada de todo lo conocido. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado y espero que el mensaje que les quede de esta guiada es que hay que valorar el pasado para también disfrutar del presente y poder planificar un futuro. Así que les agradezco a todos, muchas gracias. Gracias.